Bueno, que el régimen de excepción es innecesario. Cuando se adoptan medidas político-criminales, y que sobre todo coartan los derechos y las libertades de la gente, se debe ver primero si la medida es idónea. ¿Puede ser idóneo el régimen de excepción para mantener la seguridad y la tranquilidad de la gente? Sí, es idónea. Segundo, ¿es necesaria? No, no es necesaria, ¿verdad? Porque según el mismo gobierno, dice que se ha reducido a cero el número de homicidios, que ya no hay extorsiones, etcétera. Entonces, si ya llegamos a esto, ya no se necesita el régimen de excepción. Porque de lo contrario, si se mantiene el régimen de excepción es porque todavía existen las causas que lo motivaron y por lo tanto siguen habiendo homicidios, siguen habiendo robos y todo lo demás. Entonces, no es necesario el régimen. Y finalmente el último juicio es el de proporcionalidad o de prohibición de exceso. ¿Es excesivo el régimen? Por supuesto que es excesivo. Es excesivo detener a gente durante 15 días sin consignarlo a las autoridades judiciales. Es excesivo que se puedan privar de libertad a la gente sin orden judicial, hacer allanamientos sin orden, cosa que no está permitida dentro de la Constitución, ni siquiera por el régimen, pero lo siguen haciendo. Entonces, hay demasiados atropellos a los derechos de la gente, a las libertades, así que yo creo que tal vez el primero o segundo mes pudo haberse justificado ante las 83 o 86 muertes que se dieron, pero ya a estas alturas ya no es necesario el régimen. Ese mismo día también se conoció el asesinato de un policía y también montaron un cerco en Nueva Concepción. No, yo creo que no. Aún así no es necesario, no es necesario. Es lamentable la muerte del policía, ¿verdad? Es lamentable, pero me parece que el presidente ofreció un plan de política criminal que se llama Plan de Control Territorial. Creo que con eso es más que suficiente para salvaguardar los derechos y los intereses y la seguridad de la gente, sobre todo ese tema importante, la seguridad de la gente. Pero el régimen ya no es necesario. ¿Siguen habiendo capturas arbitrarias? Sí, se siguen dando. Bueno, vivimos ya una época en el que a la policía se le exigían cuotas. Lo han denunciado el movimiento de los trabajadores de la policía, que les exigían entre 5 o 7 detenidos diariamente, en violación a lo que motivó la Policía Nacional Civil, que es producto de los acuerdos de paz, que debe ser un símbolo permanente de paz. En otros temas, el presidente Nayib Bukele ya dijo de que va a buscar una reelección a la presidencia. ¿Qué opina de eso? Que es inconstitucional. Se lo dijo su papá, lo dijo él cuando era candidato a la presidencia, que no podía buscarse que estaba prohibida la reelección inmediata, que podía ser 80 veces presidente, pero no inmediatamente después. ¿Por qué? Porque eso quería decir que la Constitución trataba de impedir que alguien que estaba en el gobierno, en el poder, usara su poder para permanecer en el poder. Entonces eso es lo que él está evidenciando. Él no debe ser candidato presidencial. Esa resolución que lo habilita de parte de los usurpadores que usurpan las funciones constitucionales en este país, esa es una sentencia inconstitucional. Y el 235 y el 246 de la Constitución señalan el principio de supremacía constitucional, ¿verdad? Que todo funcionario civil o militar al momento de tomar posesión debe jurar cumplir, hacer cumplir la Constitución, cualesquiera que fueren los decretos, leyes, órdenes o resoluciones que la contraríen. Y tenemos 6, 7 disposiciones expresas que prohíben la reelección presidencial. Así que es absolutamente prohibida por la Constitución. El presidente no ha derogado la Constitución. El presidente no la ha derogado. Solo eso le falta. Ha utilizado unos mecanismos sutiles, perversos, ¿verdad?, para manipular la interpretación a su favor, pero eso es una perversión. Y eso no le resta ni el carácter normativo, ni la vigencia, ni la validez a la prohibición constitucional. Porque el problema es que se usa el poder para lucrarse, para hacer negocio con la cosa pública. Mire los decretos que han establecido la reserva del manejo de fondos públicos, el manejo durante la pandemia, los gastos de la Asamblea Legislativa, los gastos de Casa Presidencial, todo bajo reserva, que los salvadoreños no vamos a poder conocer durante 7 años. Entonces, ¿qué indicador es eso? Eso es opacidad, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, ¿no?, en el manejo de los fondos públicos. Entonces,
Lo que uno puede pensar como ciudadano, es que se están lucrando, están haciendo negocios, entre ellos mismos están haciendo negocios sucios, por encima de las leyes, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que se pretende con la reelección, blindarse y generar impunidad y seguir saqueando al Estado. Sí, lastimosamente no han asumido su actitud de defensa de la Constitución, ¿verdad? Ellos, para llegar a ese cargo, juraron hacer cumplir la Constitución. Yo los exhorto a estos señores a que agarren la Constitución sin miedo y que sean firmes, y que inapliquen esa pseudo resolución de la pseudo sala. No, el presidente acude a eufemismos. A mí me da pena, siento una lástima por el cambio que ha tenido el vicepresidente. Yo lo aprecio, ¿verdad? Le tengo mucho aprecio como compañero, colega, pero ahí está dejando mucho que desear y está tirando al traste una carrera, una vida en el ejercicio de su profesión, porque la Constitución es la norma normarum, es la norma que rige el resto de las normas, incluyendo las actuaciones de los tribunales. Entonces, es una lástima realmente la actitud del vicepresidente en defender lo indefendible, usando argumentos retorcidos para torcer la Constitución.